Yo sé que viste el video anterior de la cafeína, y si no, no te preocupes, está en la descripción del video, probablemente lo deje también en el primer comentario, no lo sé. Pero sé que también te escandalizó lo del cloroformo y lo del benceno. Afortunadamente eso hoy en día ya no se utiliza. En la actualidad tenemos métodos un poquito más amigables con la salud. Y es que sigue existiendo demanda por el café descafeinado. Llegó para quedarse, por distintas razones. Que por insomnio, por dieta, por ejercicio, intolerancia, o sea, casi todas por salud, pues. Aquí quiero que quede algo muy claro. Muy claro. Y sí, les estoy hablando de ustedes, trabajadores de la industria de alimentos y bebidas, trabajadores de la hotelería, los que trabajan en restaurantes, cafeterías, y que le mientes a tu cliente cuando te dice, ¿tienes café descafeinado? Y tú, nada, ¿no? Sí, claro, sí, ahorita yo te lo hago descafeinado. Y no tienes. Y que le mientes a la persona y le preparas su café regular cuando te lo había pedido descafeinado. Echarle más agua al café regular no le quita mágicamente la cafeína. Mentirle al cliente en su cara no va a hacer que no le haga daño la cafeína. Si te está pidiendo decaf es por algo. Tú desconoces sus razones. Entonces, no le mientas, por favor. Es que me ha tocado ver cada cosa. ¿Cómo es posible? Tranquilo, ya pasó. Estamos bien. Es que, discúlpenme, pero odio cuando la gente no se toma en serio la salud de sus clientes. Pues, ¿por ellos comes? ¿No quieres que se desvivan? Que se enfermen. No los engañes. ¿Te piden café descafeinado? Vale, es café descafeinado. Y si no tienes, diles que no hay. Ya me volví loca. Perdón. El punto es que tomar café descafeinado es una decisión personal. A ti ni te incumbe. Si quieres tomar descafeinado, el más cafeinado del mundo, no es tu asunto. Eso nos puede dar para otro video. Pero repito, café descafeinado llegó para quedarse y desde su aparición se han buscado maneras más saludables, más redituables, más comerciales, menos costosas de quitarle la cafeína al café. Y hoy en día, año 2024, contamos principalmente con 4 métodos. Tenía tiempo que no hacía esto. Por cierto, muchas gracias por estar otra vez viendo estos videos. Ya sé que me tomé mucho más de la cuenta en mi calendarización de videos, pero pues aquí estamos de vuelta. Este canal no se mantiene solo, este canal lo tiene que mantener el fruto de mi trabajo y pues hay que trabajar, ¿no? 8 horas al día y regresar, no llega cansado, me duelen los pies, etc. Entonces no siempre puedo estar grabando, pero no manches, gracias. Porque no me dejaron de mandar mensajitos, no me dejaron de preguntar cómo estaba. Oye, sigue el proyecto y eso lo valoro 1,000, 200,000, 800,000, 1,008,000, los TQM, muchísimo. Gracias por eso. Descafeinación por cloruro de metileno. El cloruro de metileno o diclorometano es un compuesto volátil porque se evapora aproximadamente a 40 grados centígrados y que se utiliza en grado alimenticio. O sea, todo lo que vaya a tener que ver con el proceso de ser usado en cocina o que vayamos a ingerir nosotros, todo tiene que tener un grado alimenticio que certifica que es inocuo para nuestra salud. Todos los medicamentos, todo lo que se utiliza en cirugías, todo lo que se utiliza en prótesis dentales, todo lo que se utiliza en todo eso tiene que tener grado alimenticio. Es nada más que cumpla con estas reglas de no dañar nuestra salud. Entonces, el cloruro de metileno se puede utilizar también en grado alimenticio, en cierta pureza y en ciertas concentraciones y con muchos cuidados. Pero en sí es un compuesto que se utiliza también como solvente de pinturas, como solvente industrial también de muchas otras cosas. Se utiliza en la elaboración de pesticidas y se utiliza también en la elaboración de rollos de cinta fotográfica. Todos los generación Z, alfa y demás, ¿de qué? ¿Ah? Cinta fotográfica, jejejo. Y mira, solíamos tener que usar unas cámaras donde no sabías cómo quedaba tu foto, porque funcionaban con un rollo que no podía tocarlos la luz. Y los mandábamos a revelar. Si los express te los revelaban como en 6 horas, ¿no? Ya cuando recibías tus 15 fotitos de todo tu viaje, 3 salían mal enfocadas y 5 traían con un dedo. Era nuestra triste vida de baby boomers anteriores y millennials, pero era muy divertido. Esa es la cinta fotográfica, mi querido centennial. Tampoco suena muy saludable, pero según la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades con sede en Atlanta, Georgia, todo depende de la cantidad. Pues si bien
estar en contacto con grandes cantidades de este químico sí puede representar daños graves para la salud. O sea, sí puede generar cáncer, daña el sistema nervioso central, produce quemaduras en piel, en mucosas, bla, 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 bla. Pero insisto, está súper controlado de tal manera que cuando se usa en alimentos no sea en la concentración suficiente y necesaria para causarnos un daño. La descafeinización con cloruro de metileno es un método directo, o sea, el cloruro de metileno como solvente se agrega directo al grano, se empapa el grano con el solvente para que este solvente penetre, actúe, disuelva la cafeína y entonces se lava. Obviamente esto primero humedeciendo el grano para que se hinche, se expanda así bien a su gusto, duplique su tamaño, se vuelva súper poroso y el solvente pueda penetrar en el grano. Ya después, repito, con el solvente extrae la cafeína, en teoría solo la cafeína, eso dicen todos, y pues ya, se lava el grano para remover el solvente y al momento también del secado, como repetía, el compuesto se evapora a 40 grados centígrados, pues el resto del compuesto también se evapora y sobre todo al momento de tostar el café. O sea, ya con temperaturas de 250 grados centígrados, adiós cloruro de metileno. Ya lo más que podría quedar, pues es muy dentro del grano, protegido por las mismas capas del grano de café. Para Europa, la concentración de cloruro de metileno ya en el café tostado no debe exceder las 2 partes por millón. Y para Estados Unidos no puede exceder las 10 partes por millón. O sea que podemos estar seguros de que ya cuando tenemos nuestra bolsa de café descafeinado, apenas el 0.001% de ella va a ser cloruro de metileno. Estas regiones son las que más café consumen en el mundo, Europa y Estados Unidos. Así que cualquier persona con la mínima intención de participar en estos mercados tan grandes y tan fuertes, pues va a cumplir estas reglamentaciones. Así que aunque se vendan en otros países que no se les pida esto, si han sido exportados o incluidos en los mercados europeo y americano, van a cumplir con esta reglamentación. No te preocupes. Otro método que también se popularizó, principalmente porque el cloruro de metileno no existe en la naturaleza, o sea, no hay forma de que nosotros fácilmente vayamos a la fuente de cloruro de metileno, lo extraigamos, no, hay que sintetizarlo en un laboratorio. También por esto que se tenía que crear en laboratorio, seguía levantando sospechas de si nos enfermará, no nos enfermará. Yo digo que cualquier cosa es mejor que el cloroformo y que el benceno, pero pues seguía levantando sospechas y entonces se popularizó el siguiente método: descafeinación por acetato de etilo. La principal diferencia entre este solvente con el anterior es que el acetato de etilo sí existe en la naturaleza, sí está presente incluso en algunas frutas, por ejemplo en las manzanas, que también tienen cianuro. O sea, que quede muy claro, el asunto no es tanto la sustancia, yo aquí satanizando al benceno y al cloroformo, lo sigo sin superarlo, no lo voy a superar en un buen rato, creo que me van a seguir escuchando hablar del cloroformo. Ya va a ser, hablemos de cloroformo, su nuevo canal. No, sigamos hablando de café. Pero sí, fue como, sobre todo que no había tanta ciencia en aquellos años como para garantizar y certificar que no estaba quedando el resto, como ahorita podríamos saberlo, con el cloruro de metileno o del acetato de etilo. Entonces, el asunto no es tanto la cantidad, el asunto no es tanto la presencia del compuesto químico en algo que podamos ingerir, sino la cantidad. Sí, las semillas de manzana tienen cianuro, las almendras tienen cianuro, hasta el agua en cantidades extremas mata. Un capítulo de 1000 maneras de morir, donde alguien se desvivía por tomar mucha agua. El asunto es la cantidad, la concentración, todo con medida, nada con exceso. Entonces, se buscó una alternativa al cloruro de metileno, empezamos con el acetato de etilo, y este proceso de descafeinización, que ya no entraré tanto en detalle porque creo que en el video anterior sí describí un poquito más el cómo el agua, hinchar el grano, que penetrara, lavarlo, sacarlo, bla, bla, bla. Este es justamente un método indirecto, como el que patentó Roselius, ¿no? Vaya, vete al video, escúchalo ahí. Entonces, puede ser método directo, puede ser método indirecto. Extraer, remover cafeína y luego regresarle al grano lo que sea que se le haya extraído primero. La cuestión curiosa es que generalmente también se usa su versión sintética, el acetato de etilo, porque extraerlo de la naturaleza también resulta muy costoso. Entonces ahí en el equilibrio de costo-beneficio resulta más fácil sintetizarlo en laboratorio y así es como pues, se puede utilizar en estos procesos con grado alimenticio. Su concentración en los alimentos y en las cosas que podamos ingerir también está súper controlado. El acetato de etilo es súper inflamable, es súper irritante, pero quiero que quede muy claro que cualquiera de los métodos de descafeinización lo que prometen es que no te van a hacer ningún daño y que están súper regulados. Entonces vamos quitando ese mito de que cualquier forma de descafeinar, aparte de dañar el grano de café, te va a hacer daño a ti. O sea, eso
no, por ahí no. ¿Por dónde sí? El asunto con estos dos métodos es que son solventes muy potentes. Disuelven pinturas. No pueden ser tan selectivos con la cafeína que... Ay, mi cuiji. Mi cuiji interrumpiendo. Ellas y las arañas no pagan renta en este departamento. Me mantienen libres de plagas. Amamos a las cuijis. Pero déjame grabar, hija. El asunto con estos dos solventes es que son súper potentes. Entonces, aunque todos los que descafeinizan con cualquiera de estos dos métodos te dicen que su café descafeinado es el mejor y que va a dar el mejor resultado, ellos realmente no tienen la forma de demostrarnos que este solvente solo haya diluido la cafeína. Que repito, no es tan selectivo como en el caso de Rosalius, que sí, lo que encontró entre probar con muchas sustancias era que el cloroformo y el benceno eran los más selectivos para no quitarle nada más al café, para no matarle nada de lo que no le queremos matar al café. Entonces aquí entra mucho pues ya el branding y que si es el mejor y que si no, bla. Pero la verdad es que sí se va a dañar el grano porque el ensancharlo tanto, luego regresarlo a su tamaño original, el agregarle tanta humedad y luego quitársela, esto también con cualquiera de los métodos de descafeinización que utilicen un líquido o agua. Para el tostador sí va a ser un proceso diferente porque sí el grano sí cambió, no es el mismo, ya cambió. Como uno después de los traumas. Pero bueno, el grano entonces pues sí queda traumatizado, ¿no? No puede regresar al 100% a su estructura normal y tostarlo va a ser un poco complicado, un poco diferente, hay que hacerle cosas. Pero pues estos dos métodos de descafeinización, descafeinación o descafeinización, ambos términos son correctos. Ya me siento en trabalenguas, ¿no? No se usan en cafés de mucha calidad desde su origen. No se van a usar en cafés que lo que quieres es resaltar sus cualidades de grano, sus cualidades aromáticas, sus cualidades de acidez, de cuerpo, porque muy probablemente estos solventes tan agresivos pues las van a eliminar. Así que sí se utiliza muchísimo estos dos métodos por cloruro de metileno y acetato de etilo, pero se utiliza generalmente en cafés que no son buenos o de una calidad objetiva desde su origen. Entonces, no vas a obtener un súper resultado en taza con alguno de estos procesos de descafeinización. Lo triste aquí es que según las estadísticas, más del 50% del café descafeinado del mundo mundial se descafeinizan con alguno de estos dos métodos. Quizás algunos le hemos hecho feo en alguna ocasión al café descafeinado porque puede que nos haya tocado una taza de decaf elaborada a partir de estos métodos, con cafés que pues no brillarían de inicio en una catación por su puntuación. Si apuntemos eso, al final vamos a sacar un poquito de hebra de ahí y ahorita pues entonces nos queda la duda. Si existe entonces la forma de descafeinizar el café sin dañarlo, sí, yo digo que sí. Les voy a creer, les voy a dar el beneficio de la duda porque nos faltan todavía dos métodos que son increíbles. Descafeinación por agua suiza. Este es un método que eleva un poquito el costo, pero obviamente eleva muchísimo la calidad del resultado. Y no necesariamente necesitas que sea agua de Suiza, porque de hecho utiliza agua de la Columbia Británica de Canadá. Ok. Aquí yo creo que hay un problema de traducción. En todos lados lo vas a encontrar mencionado así como el método de agua suiza o descafeinización por agua suiza. Aquí paréntesis, los dos anteriores también se les puede llamar método europeo de descafeinización, sobre todo el del cloruro de metileno. Y pues este ya es el método de descafeinización por agua suiza. Pero yo digo que es un problema de traducción porque en realidad debería ser el método suizo de descafeinización por agua, que efectivamente fue creado o desarrollado en Suiza en 1933. Y con el paso del tiempo se fue pues tratando de mejorar porque se buscaba hacer el proceso única y exclusivamente con agua, justamente para erradicar esta idea de que se usaran químicos que ya sabemos que pueden dañar a la salud. Y pues sabemos que el agua, pues, es más, hasta es vital para nosotros, ¿no? Entonces obviamente queremos descafeinizar o descafeinar solo con agua para no dañarnos ni a nosotros ni tanto al grano. Entonces, bueno, tardó todos estos años de 1933 hasta la década de los 80, donde por fin se perfecciona y se empieza a usar de manera comercial. A partir de los 80 tenemos entonces ya cafés comerciales, descafeinados ya a partir de solo, vamos a dejarlo así, simple y sencillamente agua. Finalmente, después el agua es el solvente universal, ¿no? Entonces, bueno, estamos usando solo agua. E incluso empresas grandes y gigantes empiezan a adoptar, a hacer suya, a palparlo y a sentir el método de descafeinización por agua. Water.
Nature's purest ingredient is the only thing Nescafe uses to decaffeinate its coffee. While most other decaffeinated coffees use things like methylene chloride, Nescafe Decaf is naturally decaffeinated. Resulta como una buena treta de mercadotecnia también, porque entonces pues tu café es el más saludable, ¿no? Este método fue súper meticulosamente perfeccionado en la década de los 2000 y a partir de ahí logramos un método de descafeinización increíble que de verdad da un muy buen resultado con el café. O sea, su promesa es: no le quito nada al café que no sea cafeína. El proceso es ingenioso. Les mentiría si les dijera que yo así de buenas a primeras supe cómo era y desde el principio dije, claro, lo entiendo, está perfectamente claro para mí. ¿Por qué no? Como, no sé, como que lo hacen en Hogwarts. A mí, que me gusta y todo la ciencia, la química, la física sobre todo, me resulta difícil comprender procesos o mecanismos de transporte, como esto de la osmosis inversa. O sea, a mi pobre cabeza con TDA no le entran los conceptos. O sea, no concibo cómo las moléculas solitas dicen, aquí ya vemos más de nosotras, entonces vámonos para allá. No lo concibo. Para mí es hocus pocus, Wingardium Leviosa. Es Leviosa. Y yo sé que no, yo sé que es ciencia, yo sé que es mi pérdida, no de la ciencia. Pero sí, involucra un grado de entendimiento de estos compuestos químicos, el balance, cómo funciona la osmosis inversa y cómo el agua funciona como solvente universal. Y se sacaron un 10 y justamente esta complejidad del proceso pues nos hace entender un poco por qué duró tantos años, ya 70 años en perfeccionarse. La cosa va más o menos así y vamos a ayudarnos del video que de hecho Swiss Water tiene en su canal de YouTube, que pueden ir a echar un ojo si quieren. Todo empieza con el grano en verde, se limpia el grano y se le deja remojando en tanques con agua para ensancharlo o hincharlo hasta el 200% de su tamaño. Hasta ahí vamos como cualquier otro método de descafeinización. Después se cambia esa agua por un líquido que ellos llaman GCE, por sus siglas en inglés Green Coffee Extract, o sea, extracto de café verde. Esta es la parte que no entiendo exactamente cómo hacen y la que obviamente no nos van a decir en internet cómo lo hacen para que nadie les copie la idea, ¿verdad? Pues hay que proteger las ideas. Para que nadie les copie el método, pues no está libremente ahí la información. Y a lo largo de mi historia como barista he escuchado versiones diferentes, tanto que ellos hacen el GCE a partir de agua súper limpia y que agregan sintéticamente, o sea, es un extracto de café verde sintético, no usan ningún grano de café. Sintéticamente agregan compuestos que de manera natural se encuentran en el grano de café, como fibra, celulosa, aminoácidos, ácidos clorogénicos, etc. Fíjense que hay más de 1000 compuestos químicos dentro de un solo grano de café. Entonces se evalúa cuáles son los compuestos que están presentes dentro del grano de café y entonces en agua súper limpia, purificada, se agregan estos compuestos para hacer lo que sería un extracto de café verde, un extracto de café verde genérico. La otra versión que he escuchado es que lo que hacen ellos para generar el GCE es que tienen un lote del grano verde, lo parten a la mitad y entonces la mitad del grano verde va a ser necesario para extraerle el GCE y la otra mitad pues ya la descafeinizan. Cualquiera de estos dos eleva el costo. El primero, porque hay que analizar el café, analizar sus compuestos, hay que analizar las concentraciones de los compuestos y hay que mantener pues, el extracto en estas concentraciones adecuadas, que ellos también, parte de su promesa es que mantienen el GCE así como pristino siempre, ¿no? O sea, que esté fresco, que no se eche a perder, que no tenga bacterias, que no haya crecimiento microbiano, etc. Pero el otro eleva mucho el costo del resultado final del café, porque pues, si yo tengo un lote que de por sí lo quiero hacer, no sé, ahora sí, de especialidad, de trazabilidad o de origen único, una buena puntuación de encata, si de por sí ese café tiene un costo elevado y yo tengo que destinar la mitad de ese café a tirarla a la basura, porque primero lo que le voy a sacar es nada más extracto de grano verde para tratar al resto del grano, pues resulta costoso también. Entonces, cualquiera de estas dos versiones de las que me he encontrado, que repito, si tú encuentras cómo lo hace Swiss Water, si tú encuentras alguna forma o alguna información que Swiss Water haya dado al respecto de esto, te agradecería que me lo pusieras en los comentarios. Pero bueno, a partir de aquí, ahora sí, este GCE, haya sido como haya sido, es agua saturada de estos mismos componentes químicos que naturalmente se presentan en el grano verde. Después de haber lavado el grano, de ensancharlo, cambian esa agua por el GCE y se le deja remojando en este, controlando el tiempo, el flujo y la temperatura. Es aquí donde sucede la magia, gracias a la osmosis. O sea, para mí, gracias a efecto patrón.
Teta, por favor, si sabes de química, explícame en los comentarios. A ver si logras que esta pobre alma en pena logre entender la ósmosis. Ustedes me entienden. Déjame en los comentarios. Y de paso, dale un like al video también, ¿por qué no? Dale así, thumbs up al video. Sí, digo thumbs up porque no sé si han notado que cuando, bueno, no sé si ustedes vean contenido en inglés, cuando la gente dice thumbs up, give that thumbs up, se prende un botón abajo. Entonces estoy viendo si se prende el botón abajo. Y si se prende el botón abajo, pues de una vez, dale, ¿no? Vamos a hacer el experimento, vamos a hacer si funciona. A ver qué tal. No es malinchismo. Si ustedes me escuchan decir thumbs up, culpen a mi amigo el algoritmo de YouTube, que por cierto es mi amiguísimo, lo quiero muchísimo. Les ha recomendado este canal a todos ustedes y a mí me recomienda muy buen contenido. Entonces, cero problemas con nuestro amigo Algui, el algoritmo de YouTube. Pero bueno, thumbs up, déjalo en el video y déjame en los comentarios cómo funciona la ósmosis, por favor, desde la preparatoria. No lo entiendo. Me dispersé mucho, perdón. Y eso que me tomé mi chocho. Volvemos al punto de que solo utiliza agua, se ensancha, tenemos el GCE y entonces cambiamos el agua por el GCE y ahora solo está flotando el grano verde con todo este GCE saturadísimo de compuestos de grano verde alrededor. Aquí lo que la empresa hace es mantener la concentración de estos compuestos en el GCE ligeramente menor a la concentración en la que se hallan estos compuestos de manera natural en el grano. De manera que gracias a la ósmosis, lo que está dentro del grano va a decir, aquí estamos como muy apretados y mira, nos podemos ir para allá, esa fiesta se ve muy buena, se salen del grano, el GCE le extrae, le chupa todo al grano verde. Ese extracto de grano verde se hace extracto de grano verde súper concentrado. Es como cuando, supongo que tú has ido o has pasado mucho tiempo en el agua. Yo quería decir, es como mucho tiempo en la alberca. Pero me acabo de enterar que alberca en España es otra cosa, que en Argentina es pileta. Es muy complicado hablarle a una comunidad hispanoparlante, pero de todos lados del mundo. Dejémoslo así en que supongo que has pasado mucho tiempo remojándote en agua, donde tú quieras. Lo que sucede es que, pues, tus manos se hacen de viejito, ¿no? Así le decimos, ay, tengo dedos de viejito. En lugar de que tu piel absorba el agua de alrededor, el agua de alrededor absorbe el agua de tu piel. O sea, el agua de alrededor te seca. Es algo muy parecido a lo que sucede con el eje C de afuera alrededor del grano, con los componentes de adentro del grano, que los chupa, los saca de ahí. Al momento de retirarle todo, pues ahí también va dentro la cafeína. Ahora, este GCE, saturado de todo esto, pero también saturado de cafeína, lo hacen pasar por unos filtros de carbón. Pues ya sabemos que el carbón tiene unas propiedades bien bonitas, que también por eso se usa en discos duros de estado sólido, y o sea, justamente por la componente geométrico que tienen sus moléculas, como fractal. Lo que dice esta empresa es que eligieron el carbono porque la forma de sus huequitos coincide muy bien con la forma y el tamaño de la molécula de cafeína. De tal manera que deja pasar todo, excepto la cafeína. Es la promesa que nos hacen. No sé qué más cosas pueda estar reteniendo el filtro, pero es la promesa que nos hacen. Entonces, vamos a darles el beneficio de la duda. Vamos a decir que sí, solo le remueve la cafeína. Entonces, fluye el GCE. Aquí hay un filtro de carbono, pasa por aquí y el GCE que sale de este lado ya está virtualmente libre de cafeína, ¿no? Este mismo GCE lo volvemos a pasar por los granos verdes y así lo vuelven a pasar unas 7-8 veces, un proceso de 8 a 10 horas, repito, controlando flujo, temperatura y tiempo, para llegar al final a que la concentración de cafeína dentro del grano verde no sea mayor al 0.2%. Entonces, se retiran los granos del tanque, se pasan al área de secado, a partir de aire caliente se le regresa su humedad inicial al grano y en teoría pues el grano recupera un poquito su forma original. Pero volvemos al punto, también se alteró, también sufrió un trauma, también va a ser diferente para el tostador. O sea, si el tostador recibe un lote y recibe un lote de ese mismo café crecido igual, pero ya descafeinado, su proceso de tueste va a ser diferente. No los puede tostar con la misma curva de tueste, ni con la misma temperatura, ni con el mismo tiempo. Va a ser diferente. Pero a final de cuentas, los buenos tostadores tienen que saber qué hacer con ese café. Pero bueno, ya pasa el grano por el proceso de secado y a la cafeína que se había quedado atrapada en los filtros de carbono, se meten los filtros de carbono a un incinerador, la cafeína se quema y aparte eso le ayuda al filtro de carbono a que recupere así súper bien su estructura fractal o geométrica fractal, por lo cual se puede seguir utilizando este mismo filtro hasta que ya de las últimas, esto también hace que este método sea muy amigable con el ambiente,
Porque sí usa agua, pero si se dan cuenta es agua que se reutiliza por la misma manera del proceso, no porque quieran ahorrarse unos pesos, sino porque tiene que ser reutilizada, si no tendría chiste, no puedes lavar y lavar y lavar con distinta agua, o sea, necesitas que el GCE se mantenga. Es un mismo GCE y son mismos filtros de carbono, por lo cual resulta un método pues, un poco más sustentable. Pero, insisto, el mismo proceso, la duración, el control, la maquinaria, pues sí, eleva muchísimo el costo y por eso es que los cafés descafeinados bajo este método generalmente te lo van a presumir. Ya son cafés que no te van a decir, ay, pues descafeinado, quién sabe cómo. Ay, no, es descafeinado por agua suiza, ¿no? Descafeinado solo con agua. Porque te quieren llamar la atención como este descafeinado no te va a hacer daño, ni por la cafeína ni por el método de descafeinización. Entonces sí van a tender a ser cafés un poquito de mejor calidad, pero también mucho más elevado su precio con respecto al mismo café en su versión regular cafeinada. Ahora sí, pasamos el trago amargo de la osmosis. Dejen descansar un poco mi pobre cerebro. La gran novedad y excelente calidad de este método parte de la premisa de la misma empresa de que es un método 100% libre de químicos. Queridos míos, todo lo que usan es un químico, hasta el monóxido de dihidrógeno, o ¿qué? ¿Cómo se llama también? El ácido hidroxílico, también es un químico, también es un solvente, y es el agua. Todo es un compuesto químico, todo lo que comemos es un compuesto químico. La cocina es un laboratorio químico, sin embargo son inocuos para nuestra salud. Ahí el decir que sea libre de compuestos químicos, pues más bien ponle libre de solventes industriales o libre de solventes sintéticos o libre de, no sé. Pero aquí lo que tratan de darnos a entender es, va a ser súper sano, no te va a hacer daño, no tiene químicos. Todo es un químico. Pero bueno, no pasa nada. Dejando un poquito de lado esta cuestión ética y moral de la publicidad, pues a mí sí me surge la duda de qué tanto más, digo, si no nos quieren ni siquiera decir de dónde obtienen el GCE, pues no nos van a decir exactamente si sí le quita algo más al grano o no se lo quita. Pero bueno, ellos, su promesa es que no se remueve absolutamente ningún otro compuesto más que la cafeína. Bueno, pero de que mantiene muchísimo más la calidad del grano, mantiene mucho más sabores, aromas, cualidades de origen, eso que ni qué. Pero hay otro método que a mi parecer se va a popularizar muchísimo en los siguientes años, nada más que todavía le falta ahí tunearlo un poquito mejor, y este es el cuarto método. Descafeinización por CO2 supercrítico. Entendamos primero qué es un compuesto supercrítico. Ay, ya sé, que ustedes vienen a hablar de café y yo siempre saliendo con mis palabras rimbombantes y que sí, es supercrítico y la ciencia y la historia. Pues sí, porque es que es lo que necesitamos entender para valorar al grano de café. Entonces, perdón, otra vez me busqué. Entendamos primero qué es un compuesto supercrítico para que te des una idea, parte de esto que les he dicho varias veces en el canal, que a mí me encanta, de cómo los mejores avances de la ciencia, los mejores avances en tecnología terminan aplicándose al café. El café nos gusta tanto que cualquier cosa, novedad, se la queremos aplicar. Se empieza a tratar con compuestos supercríticos para muchas otras aplicaciones en ciencia y tecnología y terminamos también aplicándola al café. Y este yo creo que sí sería un método que a la larga podría quitarle mucho más el estigma de malo al café descafeinado. En mi no muy humilde opinión, vamos a ver qué pasa. Insisto, si se tunea bonito, enchúlame el método, va a ser la gran cosa. Los fluidos supercríticos son una cosa bien bonita porque son compuestos que tienen las cualidades de un líquido, pero que se comportan como un gas. Entonces se les llama supercríticos porque acuérdense, vayámonos otra vez a la secundaria y a la preparatoria, por ejemplo, el agua. Necesitamos presión y temperatura para que cambie de estado sólido a líquido y a gaseoso. Abajo de 0 grados centígrados, a nuestra presión normal de una atmósfera, aproximadamente, estándar, pues se va a mantener en estado sólido. Pero si se eleva su temperatura y sigue la misma presión, va a pasar a un estado líquido. Pero pasando los 100 grados centígrados va a pasar a un estado gaseoso. Aquí porque la presión se mantuvo constante. No había nada que lo intentara así como, no te hagas gas. Cuando nosotros pasamos uno de estos compuestos, aumentamos su temperatura, pero seguimos presionando, el líquido no se le hace tan fácil hacerse gas. Y llega un punto, el punto crítico, que en cuanto lo pasa, pues no sabe si es líquido, no sabe si es gas, no sabe qué es. No se decide muy bien y termina fluyendo como gas, pero con las propiedades de comportamiento con otras cosas como un líquido. En este caso, el CO2 supercrítico resulta muy
bueno para descafeinizar el café, porque no hay necesidad de ensanchar tanto el grano. Aquí es donde yo digo que va a ser la gran cosa en cuanto se termine de tunear, de enchular, porque si no tengo que ensanchar tanto el grano, porque mi solvente está en forma de gas, no lo tengo que humedecer, no le tengo que partir tanto la estructura al grano, porque lo que tengo es un gas que va a hacer más fácil que como gas penetre en el cuerpo del granito, pero se sigue comportando como un líquido solvente, y es un muy buen solvente. No es el mejor solvente, pero es un buen solvente y es selectivo con la cafeína. Aparte, tuneando estas partecitas de temperatura, de presión también y tiempo, lo pueden hacer todavía mucho más selectivo con la cafeína. Entonces no se necesita ensanchar tanto el grano, es un método directo, pero no se necesita ensanchar tanto el grano. No necesito extraerle primero y regresarle después cosas. Sí se está haciendo ya hay cafés que también van a ser anunciados como descafeinado por CO2 supercrítico, porque repito, cualquiera de estos dos métodos son algo que ya pues, se presume, como para decir, pues sí es caro, pero también entiende de dónde viene. Aquí el asunto con el CO2 supercrítico es que quizás no resulte tan caro el compuesto, el solvente como tal. El CO2, ya no sabemos cómo deshacerse de tanto CO2, ¿no? Al contrario, planten árboles, por favor, alimenten árboles, con toda la contaminación que existe, planten cafetales si quieren, planten lo que ustedes quieran, endémico, por favor, de tu región. Ya no sabemos qué hacer con tanto CO2. Resulta de la combustión de hidrocarburos, efecto invernadero. Tú respiras CO2 todos los días, vives en la Ciudad de México, mi vida, respiras más CO2 que oxígeno. Entonces sabemos que sí, todo en exceso mata, pero es un químico pues, de alguna manera amigable y es muy fácil de adquirir. Y repito que se ha estado buscando la forma de poder modificar los parámetros de presión y temperatura para que sea muchísimo más selectivo con la cafeína, y ahora sí nada de que pues le mataste media vida al grano porque te llevaste por las patas cosas que no querías, sino que solo la cafeína. Entonces sí, es un método que le falta todavía desarrollarse más, aunque ya se está usando de manera comercial. Ahorita las dificultades que tiene es que en buscar cómo decirle al CO2 supercrítico que solo sea selectivo con la cafeína. Ya han encontrado cómo, pero afinar tanto la presión y la temperatura en la maquinaria que se utiliza se eleva muchísimo más el costo. Son enchiladas en la Vía Express de mi abuelita. Ha resultado muy caro. Lo que han tratado de hacer en la actualidad, antes de volverse, para poder comercializarse, es ayudarse de cosolventes, o sea, ayudarse de las características gaseolíquidas del CO2 supercrítico, pero ayudados con cosolventes que sean selectivos con la cafeína, y entonces están tratando de usar el cloroformo. Cloroformo y etanol. Así hasta ahorita, como que, no, pues sí, podemos mezclar CO2 con cloroformo. Y yo así, no. Pero bueno, un punto que tiene la ciencia a favor y todas estas reglamentaciones y regulaciones sobre seguridad de los alimentos es que si hoy en día se utilizara para esto cloroformo, el etanol, supongo que estaría mejor controlado, ¿no? En qué cantidades, en qué concentraciones. Peores cosas nos metemos a la boca, la verdad. Es muy sucia esa señora, quién sabe qué pretenderá. Está bien, pues ya. Sí es un método eficaz, todavía poco eficiente, pero que sí remueve la cafeína de manera muy selectiva. Hay que hallar la forma de hacerlo con menor costo. Que el CO2 es un componente que no es tóxico para nosotros. Ismael, también, sí, yo sé que puedes autosalirte de tu vida con intoxicación por CO2, sí, pero concentración y cantidad. Debe haber ya alternativas por ahí que se estén intentando. Sin embargo, al día de hoy, estas son las 4 maneras existentes, comunes, comerciales y a gran escala, que se utilizan para descafeinar el café o descafeinizar tu café. Entre estos 4, yo por el momento pues me quedaría con el de método suizo de agua, porque es el que ha logrado al día de hoy encontrar este equilibrio entre costo-precio, o sea, lo que les cuesta a ellos contra lo que nos cuesta a nosotros como consumidor final. Y estoy gastando un poquito más, pero sé que va a ser algo de mucho mejor calidad que si solo sea el descafeinado genérico. Yo sí prefiero pagar un piquito más por decir, bueno, me estás afirmando que es por método suizo, sé que va a mantener mucho mejor las propiedades de origen del café, por lo cual también me hace pensar que es un café que de origen es bueno. Ya sé, yo repetiré eternamente, no hay café malo, todo café es bonito, pero objetivamente en puntaje, presentación, taza, aromas, acidez, bla, 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 pues sí hay cafés de mejor calidad que otros. Si alguien va a gastar en el método suizo para descafeinizar su café, no lo va a hacer con café vano, con café de desmanche, con café hueco. Va a usarlo en café que valga la pena. Un punto importantísimo que sí hay que recalcar durísimo
es, ningún método va a remover al 100% la cafeína del grano. Ninguno puede. Va a haber alguna que se quede por ahí estancada en un rescollo del grano. Sin embargo, para que un café se pueda vender como descafeinado, sí tiene que cumplir con la concentración de no más de 2 gramos de cafeína por cada taza de 8 onzas de café. Esta medida, o sea, esto se usa nada más con las especificaciones de las empresas que hacen estas verificaciones alimenticias y que no le mientas al consumidor. Y pues ellos más o menos sabrán cuánto café utilizaron, contra cuánta cantidad de agua, qué temperatura y todo, porque pues sabemos que todo grano de café tiene una cantidad diferente de cafeína, toda extracción tiene una cantidad diferente de cafeína. Si tú extrajiste más tiempo, más temperatura, moliste más, moliste menos, filtraste, no filtraste, la cantidad de cafeína en tu bebida va a variar. Sin embargo, sí se evalúa el café que está a la venta como café descafeinado para saber que al menos en sus pruebas de su laboratorio, bajo sus parámetros de extracción, sí se autoriza la venta de ese café descafeinado porque cumplió con tener menos de 2 gramos, pues, no, menos de 2 miligramos de cafeína por cada taza de 8 onzas de café americano. A diferencia de una taza de café regular del mismo americano, café regular igual 8 onzas, que puede tener entre 95, 100, 120 miligramos de cafeína. Es un abismo de diferencia. Así que todo proceso de descafeinización remueve entre el 90, 95, 97%, 99% incluso llega a decir Swiss Water. Así que sí, puedes estar tranquilo que gracias a esas regulaciones, Procuradurías del Consumidor no te están mintiendo cuando te dicen que es café descafeinado. Confía en que es descafeinado. No como los de restaurantes, no le creas a un mesero cuando te diga que tienes cafeína. Si eres muy sensible a la cafeína, de verdad, tristemente, mi recomendación es solo consúmelo en donde confíes 100% en el barista que te lo está preparando, en la marca, en que digas es de confianza, porque muy tristemente, sí, mucha gente, yo te debo café descafeinado, no te preocupes, y si no, ahorita te lo descafeinizo y le echan agua. O sea, si eres muy sensible a la cafeína, mejor solo tómalo en casa. Y cuando vayas a la cafetería, tómate una infusión, una manzanilla, un té de azar. Pero pues, acuérdate que el té, Camellia sinensis, té negro, té verde, té rojo, té blanco, pues también tiene cafeína. En mucha menor concentración, también tiene descafeína. Bueno, ¿se acuerdan que decía? De este punto sí vamos a sacar hebra. Hablamos hace rato entonces de que tiene este estigma de ser café malo. Por 2 razones principalmente, creo yo. Una, que, pues no, yo lo que quiero del café es la cafeína. Y, hombre, querer cafeína. Café fuerte. Hombre, no, querer dormir. Son muy malas razones realmente para defender la cafeína del café. La cafeína, ya lo vimos también en el video con la nutrióloga, tiene muchos efectos benéficos, es muy buena, sí, pero pues también tiene su lado problemático. También lo vimos en la entrevista con el doctor Jesús Abraham Castañeda. A mí ese me parece el peor estigma, porque repito, la razón me parece absurda. Es que ¿por qué es malo? Pues porque no tiene cafeína. O sea, lo que queremos del café es que tenga cafeína. ¿What? No, yo lo que quiero del café es que sepa rico. Para tomar cafeína me tomo cápsulas de cafeína, refresco de cola, o sea, me como un chocolate. Y el otro argumento que se da es, pues es que ya el café descafeinado sabe mal. Pero recordando este punto que les decía, vamos a sacar hebra de aquí, ¿no será entonces que los cafés descafeinados a los que estamos acostumbrados, porque son los económicos, porque son los de fácil acceso, son generalmente cafés que de origen no son de buena calidad? Aparte si te lo prepararon mal, o sea, no sé, o no era el café de tu gusto, decides, pues no, el café descafeinado no es para mí. ¿Podremos tener algún día café descafeinado de calidad? ¿Habrá algún método de descafeinización que no daña al café? Y si hay café así, ya, ¿qué tan caro sería consumirlo habitualmente? ¿Nos ayudará la ciencia algún día a lograr una taza que se equipare en calidad entre café descafeinado y café regular? En las preguntas que podrían ser las más controversiales, en las que me gusta meter, si a ti te doy una taza de café descafeinado, ¿lograrías identificarlo? Porque hay varias razones para cambiar tu café de uno regular a uno decaf y muchas implicaciones en ello, muchas. Para ti, ¿vale la pena el café descafeinado? ¿O eres de esos de muerto antes que decaf?